Padre, que humanamente queremos hacer a veces como Jonás y huir, pero Señor, tú tienes planes con cada uno de nosotros, tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Señor, una vez más te digo, heme aquí, Señor, úsame, háblame a mí primeramente, Señor, y que sea de edificación este tiempo para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a empezar con una pregunta y, y se la voy a hacer dirigida a tres personas. Por ejemplo, Aide, la primera es para ti, la misma pregunta es para todos. Para ti, Aide, ¿qué significa hacer planes? ¿Me escuchas? Puede ser que no está ahí. Ok, Isabelita, ¿qué significa para usted hacer planes? Bueno, hacer planes es como eh, organizar con tiempo lo que de pronto piense, ¿sí? A veces las personas, la mayoría, todos hacen planes para las vacaciones, a dónde van a ir y una organización, más o menos, pienso yo. Pide, para usted, ¿qué significa hacer planes? Ay, señor, qué pregunta. Yo que siempre digo que yo no hago planes, pero eh, realmente me cuesta de responder porque uno, aunque uno no quiera, siempre hace planes. Uno siempre tiene planes, pero yo siempre digo que cada vez que yo hago planes, Dios se ríe de mis planes, porque yo hago mis planes y Dios después me pone en el lugar donde Él quiere, no donde quiero estar yo. Pero yo creo que siempre tenemos que tener la vista puesta en algo, en algún objetivo, y para eso tenemos que trazarnos metas, tenemos que eh, hacer plan. Es decir, hacer plan significa buscar un propósito, buscar eh, planificar cómo vamos a hacer las cosas para llegar a un fin determinado. Y siempre digo, aceptando la voluntad de Dios, si se da bien y si no, es porque Dios no quiso que se diera, pero para mí hacer planes significa eso. Ok. Am, ¿Qué significa hacer planes? Es una forma de vivir con propósito, como decía Fidel, y evitar que las circunstancias determinen la vida. La Biblia también dice que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿cierto? Algunos versículos de la Biblia que hablan sobre la planificación. Por ejemplo, si quieres tomar nota, Proverbios 4:26. En Proverbios 4:26 dice así: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Las decisiones que tomamos, ahí en ese versículo podemos analizar que las decisiones que tomamos deben reflejar nuestra fe. En Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Rendir nuestros planes significa estar abiertos a la guía de Dios, incluso cuando nos lleva en direcciones inesperadas. Y ese es el caso del tema que estudiaremos hoy, la anunciación a María y José. La anunciación a María y José se describe en el Evangelio de Lucas, del 1, es decir, Lucas 1 del 26 al 38. Lo podemos leer después con tiempo y les voy a hacer un resumen, es decir, les voy a resumir en síntesis lo que nos habla el Señor en ese capítulo y en esos versículos. El ángel Gabriel es enviado por Dios a Nazaret, Galilea, a la Virgen María, quien está comprometida con José, descendiente de David. Y el ángel le dice a María: te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. María se sorprende y pregunta qué significado tiene ese saludo. El ángel le dice: no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás su nombre Jesús.
el ángel le dijo, él será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Pero miren qué fue lo que le dijo María. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Wow, ¿cuántos planes tendría ella, verdad? ¿Cierto? Ella estaba comprometida. Sin embargo, todo le cambió. Y ahí vamos a documentar un poquito más en lo adelante. El ángel Gabriel es un mensajero de Dios, al cual se le encargó que entregara varios mensajes importantes. La primera vez que lo encontramos en la Biblia es al profeta Daniel, y esto lo vemos en Daniel 8, del 15 al 16. Después, por segunda ocasión, cuando al sacerdote Zacarías, para profetizar y anunciar el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Esto lo encontramos en Lucas 1:19. Tercero, ¿dónde estábamos? A María. Lucas 1, del 26 al 38. Aquí quiero hacer un poquito de una acotación con respecto a los ángeles, porque es un estudio bíblico. La palabra ángel viene del griego ángelos, lo que quiere decir enviado, mensajero. En Hebreos 12:22, la Biblia habla de miles y miles de ángeles. En Lucas 2:13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. En Isaías 6:4 dice, su trono estaba rodeado de ángeles de gran esplendor y poder. En Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. En Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores, y ahí también les habla sobre los ángeles. Aunque podemos dar gracias a Dios por ellos, porque son enviados por Dios para ayudar a los herederos de la salvación, no podemos poner, es decir, la mira en los ángeles. A veces usamos esa palabra de el angelito, pero aquí vamos a aclarar bien realmente que los ángeles, y como ya vimos primeramente, los ángeles son enviados por Dios, ¿verdad? Pero ese es el mérito de los ángeles, realmente, que son enviados por Dios, pero los ángeles no son nada más como para obedecer, ¿ok? La palabra de Dios. Los ángeles no son físicos como los humanos. El ser humano tiene cuerpo, un alma, nace, crece y muere. Los ángeles siempre permanecen iguales. Son seres espirituales. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Si vamos a Lucas 24, 37 al 39, es cuando Jesús se aparece a los discípulos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bien clarito, ahí el Señor nos está explicando, ¿verdad? Es decir, ya vimos de cuántas formas, es decir, las veces que el ángel Gabriel se aparece en la Biblia. Ya vimos que los ángeles son solo seres espirituales. Ya vimos que no tienen cuerpo como los humanos de carne y hueso. Los ángeles no deben ser adorados, porque solo Dios es digno de adoración. Eso es con respecto a los ángeles. También con respecto a José, conocemos a José de Egipto, que es el hijo de Jacob, ¿verdad? El que vivía en casa de Faraón, y sabemos toda la historia. Este José, que era el prometido de María, es del linaje de David. José era, ya les dije, del linaje de David. Él era de profesión carpintero,
artesano y también hacía labores en el campo. Eh, Vamos a ver entonces sobre las virtudes de María, sobre María. En este caso, vamos de nuevo a los versículos, a Lucas 1, del 26 al 38. Cuando María responde, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí vemos que ella refleja humildad, es servicial, es fuerte, porque para aceptar algo que le digan a uno que no parezca, tienes que ser fuerte, sencilla, constante en la fe, respetuosa, amable, dispuesta, obediente. María en su anunciación nos da un modelo de fe. Nos muestra que la fe es más que un simple asentimiento, es también confianza, compromiso, obediencia y sumisión. María tuvo que renunciar a sus planes y decir sí a una vida de fe. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que renunciar a planes, como decía Fide, verdad? Tenemos muchos planes humanamente, como por ejemplo, cuando me jubile, si hay alguien ahí que se identifique. Cuando me jubile, me voy a jubilar a cierta edad. Cuando termine de pagar mi casa, planes, ¿verdad? Cuando mi hijo se gradúe, ahora que vamos a comenzar un año nuevo para el 2025, hacemos planes, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué dice el Señor en Isaías 55, del 8 al 9? Isaías 55, del 8 al 9. Y dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Palabra de Dios. 3 lecciones que podemos aprender de María. Creer. Creer en Cristo es tener la convicción de que Él es quien la Biblia dice quién es. La Biblia dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso lo encontramos en Juan 14:6. Atesorar. Atesorar. Vamos al Salmo 119, del 11 al 18. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu sierva, a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Palabra de Dios, ¿cierto? Ya vamos a ver lecciones que podemos aprender de María. Creer qué cosa, que Él es el camino, la verdad y la vida. Atesorar todo en las manos del Señor. Y la otra, algo que yo elegí fue, otra lección es dejar ir. Dejar ir. Soltar algo preciado, como un trabajo, una casa, una persona, para permitir que Dios dirija tu vida. Esto puede ser doloroso, pero también puede abrir espacio para nuevas oportunidades y conexiones. Tenemos que aprender a soltar nuestro agarre sobre las cosas a las que nos aferramos con fuerza, ya sean miedos, preocupaciones, planes o deseos. En 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De María aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios. El precio que tuvo que pagar María.
por la cultura judía. Imagínense en esos tiempos. Si ahora que te salga alguien embarazada imagínense en aquellos tiempos, ¿a qué se enfrentaba María? Se enfrentaba a humillaciones, burlas, persecuciones, a opiniones hasta de su familia. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa por el camino, por la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo? Estaba arriesgando toda su reputación al aceptar la voluntad de Dios. No le importó el precio que tenía que pagar. Vamos a padecer por seguir a Jesús, pero Jesús solo puede llenar el vacío en nuestras vidas. Se necesita de una madurez espiritual para poder ver la mano de Dios en medio de nuestros problemas y gozarnos en lugar de desalentarnos. Es un ejemplo de gozo en el Señor. Tú no vas a cambiar la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, ni la de nuestro jefe de trabajo. Tenemos que caer de rodillas delante de Dios y reconocer que para Dios no hay nada imposible. Entregarle nuestras cargas al Señor, porque tenemos la victoria segura en Jesucristo. Si queremos recordar que, aunque analicemos a los ángeles, veamos a José y estudiemos a María, tenemos que aprender cómo la Biblia nos manda a no adorar a la Virgen. Si quieres ver esto, donde Dios nos habla de cómo no adorar a la Virgen, puedes ir a Hechos 10, del 24 al 26. Y ahí te muestra cómo los apóstoles nunca permitieron que ningún hombre se hincara delante de ellos, hiciera reverencia. El único digno de inclinarse delante de él, gloria y honra y alabanza, se llama Jesucristo. Solo orarle al Padre en el nombre de Jesús. La oración es al Padre, porque Él es el autor de nuestra salvación, Jesucristo. Para conclusión, yo traía algo bien escueto hoy. Para conclusión, esto sí lo sentí desde hace bastante. A todos nos gustan los regalos, ¿verdad? Y Jesús es un regalo, ¿correcto? Pero a mí me conllevó a lo siguiente, cómo yo vi la anunciación de María, cómo la relacioné en la vida para todos los cristianos y realmente para aquellos que adoran a María. Cuando tú tienes un regalo, tú te fijas que a todos nos gusta su estuche, ¿verdad? El estuche, y tú pones los ojos en el estuche. Si es un sobre, ¿sabes qué tendrá? ¿Qué cheque? ¿De cuánto es el cheque adentro? Si es un gift card, uy, ¿de cuánto será? Es decir, la envoltura, pero la esencia, ¿cuál es? Si es un cheque, quieres ver la cantidad del cheque, ¿verdad? Si es un gift card, ¿cuánto es la cantidad? La envoltura, yo relaciono esa envoltura con la pancita de María. María que salió embarazada, ¿verdad? Acá. Pero ¿cuál es la esencia? La esencia no era la envoltura, la esencia no es María, la esencia era lo que estaba allá adentro, la esencia es Jesús de Nazaret. Y así lo tengo escrito aquí. Les puse, es decir, perdóneme la comparación y la reflexión esta que he hecho, pero cuando se habla de María en la Biblia, es decir, la madre de Jesús, estoy leyendo ahora lo mismo que les expliqué. Pienso en cuando a usted le hacen un regalo. Por lo general ese regalo le llama la atención, ¿verdad? Por la envoltura, lo linda que estaba, ok, la presentación. Pero en la realidad lo que más importa no es la envoltura, sino lo que estaba dentro, lo que está dentro. La esencia y lo que más nos agrada es lo que está precisamente, lo que llevaba María dentro. ¿Quién es? Jesús, nuestro Salvador, el que murió en el madero y por ti y por mí, a los 3 días resucitó y vendrá por su iglesia. La anunciación representa, en síntesis, un encuentro del ser humano con lo sagrado. Que Dios les bendiga. Amén.